En CV Radio, las tardes con Marina. Bueno, y con todos ustedes, antes de decirle hola, buenas tardes a Fernando, les digo que ya pueden ver en redes sociales a nuestro ganador de ese lote de productos. Nunca te toca nada a ti, Fernando. Yo venía aquí a merendar, nunca me llevo nada. Todos son disgustos. Los clientes los tenemos alterados con los temas económicos. No, bueno, pues que ya pueden ver todo el mundo en nuestras redes sociales. Por favor, no se lo pierdan, esa fotografía de nuestro oyente, José Antonio, que ha venido, bueno, y se ha llevado el lote de productos. Enhorabuena al premiado, que se dice en estos casos. Es que lo disfrute. Ustedes no pueden participar, porque entonces enseguida nos dirían tongo. Bueno, no puede ser, ¿no? Esto es el azar. No puede ser que ustedes participen. Ustedes nos llaman, nosotros participamos y si nos toca, pues eso ya. No puede ser. No puede ser porque si les toca a alguien del programa... No, claro, les toca a alguien del programa, pues imagínese. Bueno, los oyentes no están viendo a Marina con qué énfasis está defendiendo la posición de que no. Y además Marina dice que no es no, y es que es no. Efectivamente. No hay forma de rebatir. No se lo pueden llevar. Pues es nada. Para los oyentes. Nosotros correcto, me parece muy bien. A los oyentes. Bueno, vamos a hablar, como decía, de sucesiones de empresas y negocios. ¿Qué es esto? Pues esto es simplemente una precaución que deben de tener los empresarios, los autónomos que tengan un negocio y aquellos pymes de esta comunidad y que nos esté oyendo, de cara a estructurar y ordenar correctamente qué es lo que puede pasar en un futuro que deseemos que sea largo, pero que la vida tiene su longevidad determinada y sobre todo la vida laboral, que en este país, pues a partir de los 65, 67, depende en qué franja estés, debes de proceder a jubilarte. Y hay muchos negocios que no tienen la posibilidad de trasladar esa actividad que el fundador ha hecho durante su vida laboral a nadie. Y digo nadie porque los hijos han dedicado a otra actividad y otros menesteres y ni les importa ni les interesa la actividad del fundador de la empresa, que es su padre. Sí, que parece que no, pero hay muchos casos así. No, hay muchos no quieren seguir y los estamos hijos. En una fase en que van a haber muchos más, pero por un motivo, porque el famoso baby boom y anteriores de la época dorada de la industria de España está llegando a su fin. Cada vez nacen menos hijos. Por los propios la natalidad baja y sus edades. Sí. Y lo que nosotros acompañamos a las empresas que se dan cuenta de esa realidad y que, quieren que haya continuidad con sus hijos. Establecemos lo que se llama la sucesión y un protocolo familiar dentro de la empresa para establecer cuáles son las reglas que la familia establece para que la empresa tenga continuidad. Y voy a hablar genéricamente porque si no sería inextenso y los oyentes igual se nos aburren, pero me refiero a que, por ejemplo, si en el negocio, vamos a decir, un horno que ha fundado el padre y que el hijo está amasando el pan con fervor y con entusiasmo y devoción, resulta que se echa una novia, por ejemplo, y la novia pues no tiene ni tanta devoción, ni tanto fervor. Nada, sería que iba a comprar todos los días el pan y mire, ahí el roce hizo el cariño. Ni tanto cariño como tiene el hijo, como tiene el padre. Entonces, o viceversa, o está la hija y tiene un novio. Sí, o viene el sobrino, o viene el primo lejano a incorporarse al negocio. En esas vicisitudes, pues evidentemente el empresario junto con la familia puede decidir quién entra y quién no entra a formar parte del negocio. Me refiero no solamente como trabajador, sino como accionista de ese negocio. Puede establecer las condiciones preventivas para que un tercero no sea dinamitador de un negocio en funcionamiento. Se puede establecer en qué grado puede participar en las acciones de la sociedad. O sea, quiere decir que... Se puede decir que el padre diga que para entrar en su empresa de plenos poderes, el hijo tenga que terminar una carrera, unos estudios de formación, una FP, un grado superior, y no solamente eso, sino que cuando haya terminado se vaya 2 o 3 años fuera a trabajar en otra empresa, le cuenten cuál es la realidad laboral y luego se incorpore para aportar ese valor añadido que ha cogido fuera. ¿Y esa condición se puede poner? ¿Eso no parece un poco de película esto? No, eso de película nada, porque es una realidad en este país que quien lo hace tiene asegurado el futuro de su compañía, de su empresa, de su negocio, y además se arbitra una serie de medidas, lo estoy diciendo aquí en plan distendido y con jocosidad, pero que se llega a esos extremos. Se llega al extremo de fijar que ningún miembro del consejo familiar puede tener un vehículo de determinada marca. ¿Cómo? Oiga, pero eso... Porque sufren las empresas que no adecúan y no estructuran esa realidad los problemas, que por qué tú sí y por qué yo no, porque él tiene el color azul y yo tengo el color verde. Cuando hablamos de empresas familiares, en el entresijo familiar. Entonces, esto simplemente es diseñar e implementar un protocolo familiar y en el cual nosotros acompañamos para diseñarlo con una metodología que implementamos en la empresa o en el negocio que tiene a bien prever esa situación,
y analizamos cuál es la empresa, cuál es el devenir, cuáles son los miembros que aportan valor a la empresa, cuál es la estructura familiar, si están casados, si no están casados, porque todo eso afecta. Usted se reía, pero se puede fijar hasta en caso de divorcio o de separación. Que no parece de película. ¿Qué papel juega los ex cónyuges en el negocio, claro. Claro, porque en más de una separación se ha llevado por delante negocios porque se han dividido las acciones y la otra parte, hombre o mujer, ha demandado la ejecución de las acciones en valor monetario, y eso ha supuesto el cierre de empresas. Nosotros hacemos un diagnóstico empresarial, familiar, buscamos la confianza por parte de los accionistas de la compañía, ¿cuál es? Hacemos un diagnóstico patrimonial, es decir, cuáles son los riesgos que corremos por no tener una correcta planificación en el largo plazo, hablamos de largo plazo, o por no tener una separación clara que sucede todos los días entre lo que es el patrimonio familiar y el patrimonio empresarial. ¿Qué es lo que sucede, tristemente? Que no son capaces de separar una cosa de la otra, claro. Y cuando sucede una circunstancia negativa en el mercado o de mala estructura, se lleva por delante todo. Casas, pisos, motos y bicicletas. Sí, pero claro, es que aquí están los sentimientos de por medio, ¿no? Y supongo que para eso contamos con alguien como... Nosotros hemos estado en empresas con los sentimientos a flor de piel, hemos vivido situaciones muy duras, pero que el consenso y la voluntad de todos de plantearse que lo primero es el negocio, porque es el alma mater que da sustento a toda la familia, antes que los sentimientos. Y muchos padres han tenido que tomar decisiones y escribirlas, y luego si hay un consenso con el consejo familiar, llevarlas a notaría, para que consten en escritura pública. Y ese hecho da seguridad en el mercado. Ya, claro. Entonces los competidores, claro. Sí. Los proveedores, los clientes saben que esa empresa no tiene problemas de continuidad. Porque pase lo que pase, está escrito qué es lo que puede suceder. Luego, el protocolo o el consejo se puede cambiar. ¿Qué pasa en el caso de una pareja que tiene el negocio a medias y eso, una pareja el ejemplo que has puesto, que tiene un negocio a medias? Se divorcian o se separan, lo que sea. Lo primero que entiendo que estamos presumiendo, como siempre digo yo, las presunciones son malas, de que están en bienes gananciales y han montado un negocio. Pues en bienes gananciales ya han montado un negocio, por mucha estructura que hagan interna de un protocolo familiar, esos son bienes gananciales y se aportan. Es de los dos. Es de los dos. Entonces, la división es al 50%. Otra cosa es que durante el devenir del negocio se hayan hecho determinadas compras, adquisiciones, que hayan sido a título privativo de uno o de otro, que también puede haber acontecido. Pues yo he comprado, no sé, estamos en el horno, yo he comprado el horno y tú has comprado pues el escaparate o la cristalería. Y si eso está reflejado con facturas y con documentación, en la partición cada uno recogería lo suyo, como bien privativo. Pero la mayoría, como bienes gananciales, arrastran todos. Pero dentro de eso, cuando ya hablamos de un determinado volumen, se puede explicitar clarísimamente en caso de separación qué ocurre con lo que no son bienes gananciales. Porque el ejercicio, porque hay una colusión entre el patrimonio familiar y el empresarial. Y ahí es donde surgen los problemas. Vamos a ver, si una pareja o un matrimonio, lógicamente, tiene bienes gananciales, pero a la hora de hacer el negocio, les podéis ayudar a que... Nosotros somos simplemente que sea una sociedad, escrupulosos. O sea... Sí. Depende de la tipología del negocio, que se instrumente entre una sociedad jurídica, una sociedad limitada, que es lo habitual. Otra forma jurídica que puede existir, que ya está en decadencia, de que la sociedad de comunidad de bienes, que eso va a desaparecer, pero generalmente una sociedad limitada en la cual se establecen los procedimientos y las formas de actuar. ¿Por qué? Porque esos bienes que son gananciales, cada uno puede aportar un bien a esa sociedad. Claro. Y ya constituyen capital. Claro. Y ya puede empezar a funcionar. Pero lo que tratamos de evitar es en el futuro que sucedan situaciones anómalas, pero sobre todo pensando en la siguiente generación, en los hijos de los fundadores. ¿Cómo va a pasar mi empresa a las manos siguientes? Esa mano está preparada y yo puedo establecer todos los parámetros que quiera en ese protocolo familiar, que luego, claro, hay que refrendar por todos y firmarlos de mutuo acuerdo para poder elevarlos. Pero hay cosas, ya lo digo, la casuística es inmensa y la realidad con la que nos encontramos diversa y da para mucho, da para muchos programas para explicar en detalle qué sucede en una empresa familiar cuando se plantean este tipo de temas. Sobre todo el perfil del sucesor tiene que estar muy clarito y muy especificado qué se busca. No es el chiquet que ve del colache y se fica así. No. Que muchas veces es así. Y se van a pique negocios, ¿no? Que le han costado mucho al padre y que a lo mejor ya no está el padre, ¿no? Y dices, qué pena. Y no está. Si levantara la cabeza... Planteamos también dentro de esa estructura aquellas empresas o aquellos negocios que no tienen continuidad. Que no tienen herederos, ¿no? O que los hijos no quieren, por ejemplo. No quieren. Entonces nosotros
arbitramos un plan, que es un plan de acompañamiento para el fundador, en el cual nosotros somos capaces de, cuando él se jubile, gestionar la empresa, seguir gestionando, incluso entrar a formar parte de la sociedad para acompañarla, que tenga un recorrido y, por qué no en un momento determinado, a los 4, 5 o 6 años de haberse jubilado, optar por vender la empresa a un tercero que esté en el sector, que sea un competidor o que tenga a bien incrementar sus líneas de negocio con el modelo que está funcionando. ¿Para qué? Para que no muera a los 65 o a los 67 años, que pone, que es triste, cerrado por jubilación. Pues sí. Entonces, eso intentamos, o se vende, ¿no? Por jubilación, o se traspasa, se malvende. Se malvende. Entonces nosotros intentamos que el valor que se ha incorporado a ese negocio continúe durante un tiempo y, si es posible, buscar un comprador en condiciones mejores, darle un cambio de cara a la sociedad o al negocio para que tenga mayor valor, pues perfecto. Hoy en día es rentable abrir un negocio. Para todo el mundo que esté pensando abrir un negocio, mejor ponerse en manos de profesionales como vosotros. ¿Por qué? Porque le hacéis un plan donde no sé si no hay fallo, pero bueno. No, los planes son todos deseos y buenas voluntades de expresar en una hoja de cálculo o en un texto qué es lo que el que va a montar un negocio prevé. El problema es que las previsiones a veces son sueños, y los sueños, cuando los llevas a un papel, te das cuenta de que la realidad no cuadra. Porque si yo, para abrir la puerta de un negocio, tengo que gastarme 300 euros diarios y no tengo una venta estimada de eso, tengo un problema el día 31 cuando tenga que pagar el alquiler, o cuando tenga que pagar a mis proveedores, o cuando tenga que hacer frente a los impuestos, el IVA, etcétera. Entonces, facturación y más facturación. Hay que facturar. Lo primero que intentamos hacer es el modelo de negocio y, sobre todo, el plan de negocio dentro de su estructura donde va a montar el negocio, la panadería, la pescadería, la pequeña pyme, si en su entorno ese negocio tiene posibilidades de éxito. Si cosas que no se hacen, que son tan simples como entrar en el ordenador y entrar en la página de ayuntamiento y ver el censo poblacional, si monto un geriátrico en un sitio determinado y resulta que son todo gente joven, que son barrios nuevos, hay cosas que no tienen sentido. Entonces, ¿cómo monto un geriátrico en un sitio donde va a tener demanda? Por ejemplo, ¿no? O monto otra cafetería cuando hay 15 alrededor y no se me ha ocurrido mirar cuánto vale un café en una o en otra. Y pongo el café a 1,40. Entonces saco las sillas el primer día, pongo las sombrillas y al tercer día empiezo a recoger. Por todas estas cosas se abren muchas persianas que se cierran enseguida, ¿no? Efectivamente, porque son lo que decimos, emprendedores por necesidad, que en este momento vamos a ver cosas interesantes en el mercado, porque estamos viviendo la curva descendente de todos estos proyectos que se han iniciado y que están cerrando porque no tienen expertise, que se dice, conocimiento, experiencia en los sectores donde se meten. ¿Por qué se produjo ese boom del emprendedor? Por la crisis. La crisis generó que mucha gente... Claro, por eso usted habla muchas veces de el emprendedor por fuerza, ¿no? El emprendedor por necesidad. Por necesidad. Que es el que no tiene un bagaje previo o un conocimiento de aquello que va a hacer y le dan pues 40.000 o 50.000 euros por un despido. Pues ¿yo qué hago? Nos miramos, pues vamos a montar ahora a trabajar para mí. Pues una ropa de una tienda de niño, Entonces, claro, cosas que... Una zapatería... En los típicos casos, zapatería. Lo que está maduro, tienes que aportar algo diferente en el mercado para que la gente entre y te compre. Y llegar a ese grado de madurez con un producto innovador requiere noches de no dormir y hacer muchos números y pensar. ¿Cuánto nos ahorramos si acudimos a profesionales cuando toca, no? No cuando, porque tendréis también muchos clientes así, cuando tengo el agua al cuello. No, sí, eso es lo habitual. El agua al cuello tenéis la tenemos. Casos facilitos, ¿no? Siempre. Sí, facilitos. Nosotros somos amigos ya de Hacienda, nos conocen porque llevamos temas irresolubles prácticamente allí para defender posiciones con clientes que se han metido en aventuras, y Hacienda evidentemente no perdona, y Hacienda sigue, y tú estás dando autónomo, tus cuotas, la seguridad social, tus declaraciones de los impuestos para si tienes contratado personal, los IVAs, etcétera. Hay que pagar. Por eso nosotros preveemos en eso lo que se llaman los flujos de caja. Tú tienes que pagar e ingresar. Entonces, en el diferencial está lo que te queda, que se llama circulante, para poder operar. Oye, ya sé que cada caso es un mundo y cada caso merece un análisis, pues eso, personalizado, pero siempre se ha dicho que un empresario que empieza con una empresa tiene que asumir que los primeros años, o hay un tiempo, ¿no?, que vosotros sí, hay un tiempo de... contempláis, no sé si de pérdidas, pero sí de no ganancias. Los negocios, estos que salen maravillosos en la televisión, ya están como muy recorridos en el tiempo. Un negocio, cuando arranca, evidentemente tiene que tener una parte de capital para soportar el arranque, y ese capital viene del propio riñón o viene de una financiación bancaria o una financiación alternativa que le puedan aportar, pero tiene un recorrido corto. Entonces nosotros determinamos qué tipo de financiación o qué tipo de circulante necesita, y a partir de ahí, con eso, a funcionar.
a funcionar quiere decir que tiene que devolverlo. Entonces, el balón de oxígeno inicial es para que tenga un recorrido con unas ventas consolidadas para a partir de ahí empezar a devolver lo que pide. Pero un negocio que no tenga un trabajo previo, pues y teniendo el previo entre que tú inviertes, desarrollas el mercado, esto no es hacer así, pones una página web y automáticamente empieza a entrar. Estamos hablando de un negocio que tiene una instalación, claro. Que tiene un sitio físico, que eso sí que es determinante, pues por lo menos 2 añitos no se los quita nadie. Hay que tener paciencia, ¿no? Sí, tiene que tener paciencia, pero las luces se ven rápido. Oye, paciencia y también dinero. Dinero, te estoy comentando que el dinero hay que buscarlo bien de tu propio riñón o con una financiación bancaria o alternativa que te genere ese pequeño colchón para... Eso es, tener la espalda cubierta. Pero ¿no? ojo, que es que ese dinero no es gratis, ese dinero, como siempre decimos, es las entidades financieras te dicen, por supuesto, siéntate aquí, esto es una entidad confianza. Con guión, fianza. Que si vienes con guión fianza, es decir, con tu casa, con tu coche, con tu apartamento, aquí lo que quieras. Sí. Tienes miles de euros, pero vamos, ya, firmamos ya. Entonces la fianza es importante porque ahí sí que hipotecas tu patrimonio personal. O pones a disposición de una entidad financiera en caso de que no tengas suficiente dinero para hacer frente. Y ya entramos en otros temas que aquí hemos hablado no tan divertidos como el tema de las sucesiones. Así que yo invito a los oyentes a que tengan, aquellos que tengan un negocio, que simplemente hablen con su pareja o hablen con el entorno familiar o hablen con sus hijos, ¿vale? De si sería o no adecuado plantear un escenario reglado en el cual todo el mundo estuviera confortable y supiéramos que si por una circunstancia que no sea la jubilación sucede algo, sacan del cajón el plan familiar de sucesión y está todo escrito como tiene que funcionar la empresa al día +1. Porque si no se hiciera este plan de sucesión, ¿qué pasaría? Pues las guerras, claro. Las púnicas, los austrohúngaros que entran ahí, claro. Y cada uno, que esto es mío, que yo soy el director general y no he hecho nunca una dirección, o yo soy el director comercial y estaba haciendo, no sé, piezas en la máquina y tienes que ir a vender. Entonces, si no se estructura eso, pues evidentemente lo que tú has dicho anteriormente, muchas empresas fallecen en la segunda generación porque no hay un saber hacer en el mercado. Qué pena, porque distinto. La gente que monta empresa con idea claro. de dejarle algo al hijo, ¿no? Un futuro de trabajo. Pues el empresario, dentro de su gran aportación a la sociedad que de generar riqueza, una de las que genera es a su propia familia. Y si detecta que no es la familia la que va a ser receptora, pues evidentemente hay empresarios que lo tienen claro, que mis hijos, pues uno es médico, el otro arquitecto, el otro tiene un taller de matricería. Así que de la fustería no se va a hacer nada. Efectivamente, entonces lo que hace es, pues se organiza para vender la empresa. Y hay mucha gente que vende las empresas antes de... Y la pena, es lo que hemos dicho ya, que la pena es que la malvendan. Tanto esfuerzo, tanto cariño y tanto La pena todo. Es que la necesidad pues en ese momento lleva a tomar decisiones rápidas y no pensadas a unos precios que no serían los acordes para una realidad bien trabajada, bien ordenada y bien estructurada económica y financieramente la empresa para poder buscar una novia o un novio comprador con interés manifiesto en ese negocio. Scentia Alliance, siempre con cuestiones tan interesantes, ya se lo he dicho al principio, igual se pueden ver en esta tesitura. Y qué bien haber escuchado un día más a Fernando Martínez Molto en este caso. Fernando, muchas gracias. Pues nada, animo a todos los oyentes que si están en esa situación, que no lo duden, piensen, replanteen y si no encuentran nada mejor, que nos llamen. Y se pongan en contacto con Scentia Alliance, que son los mejores. Estos capítulos están colgados en nuestra página web y en nuestras redes sociales por si quieren escucharlo con detenimiento.